y todos. Creo que fue una jornada bastante fructífera en torno a todos los aportes que ustedes hicieron en ese orden de ideas. Entonces lo que vamos a hacer es que con los relatores que lograron generar los procesos de, digamos, conclusiones, pero que de alguna manera también son elementos de trabajo para que ustedes puedan seguir desarrollando sus actividades en su región y lo puedan hacer. Entonces, en ese orden de ideas vamos a darle la palabra a la primera mesa, que es la mesa de retos, que tiene que ver con los lineamientos estratégicos para promover la planificación socioempresarial y el balance social. Entonces invitamos a los amigos y amigas que trabajaron en la relatoría de la mesa número 1. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. ¿Dónde está Juan Pablo? Juan Pablo, no me dejes solo, venga, ayúdame. Bueno, yo soy Mauricio Osorio, estoy en representación de Confecopre y Saralda. Muy bueno por la asistencia, los felicito. Pero es que antes de empezar, sí me gustaría darles un cuento de 3 minutos. Y el cuento es el siguiente. Hay una vez una tortuga y una liebre. Ustedes lo saben, ¿cierto? La carrera. ¿De la tortuga, de la liebre no? Ay, pero es que la liebre le dijo a la tortuga, hágale una competencia, y la tortuga dijo, listo. Entonces la liebre se quedó dormida. Y la liebre se quedó dormida y la tortuga le ganó. Aquí no se lo sabían, pues. Moraleja de la historia. Los lentos y perseverantes triunfan sobre los ágiles y veloces. Pero ofendida la liebre le dijo a la tortuga, ¿será que me da revancha? Y la tortuga, bueno. Entonces ya la revancha, la liebre muy despierta, la tortuga muy despierta, arranca la competencia y arranca rápido la liebre. Adivine quién ganó. La liebre. Moraleja, los ágiles y veloces triunfan sobre los lentos y perseverantes. La tortuga muy ofendida le dijo a la liebre, deme una revancha. Yo, hágale. Pero entonces, ¿qué? ¿Cuál es la condición? Que yo diseño el camino. Y usted tiene que aceptar, y dijo la liebre, hágale. Bueno, entonces pasamos por aquí por la selva, el que cruza el río, gana. Dijo, hágale. Arranca la competencia, rápido arrancó la liebre, la tortuga despacio. A las 2 horas llegó al río y estaba la liebre en la orilla del río. Llegó la liebre, la tortuga, empezó a nadar, le dijo a la liebre así, ¿quién ganó? La tortuga. Moraleja, los que descubren su ventaja competitiva triunfan sobre los ágiles y veloces. Y ya para terminar, la liebre muy ofendida. Ay, sí, es la verdad. Le dijo a la tortuga, ¿qué? ¿Otra revanchita? Dijo, bueno. Pero ¿cuál es la condición? Me dijo que cuando lleguemos a la orilla del río, usted me lleva en la coraza. Dijo, bueno, hágale. Arrancó la competencia, llegó primero la liebre, a las 3 horas llegó la tortuga. Le dijo a la tortuga, súbase pues. Moraleja, ¿quién ganó? Los dos. Moraleja, fácil. Los que se asocian triunfan sobre los ágiles y veloces, lentos y perseverantes. Todo esto para expresar un miedo que tengo yo y el grupo, un secreto a voces, y ojalá que no sea un déjà vu, que dentro de 6 años no nos estemos reuniendo para hablar de lo mismo. Estaban planteando entonces desafíos para el emprendimiento, la empresarialidad de la economía solidaria, y se plantearon 14 desafíos. Estos desafíos estaban planteados de acuerdo a las conferencias de ayer. Primero, era geopolítica, que tiene como paradigma lo social, teniendo en cuenta pues que el paradigma actual es lo social por encima de lo económico. La configuración de estrategias de desarrollo empresarial regional con enfoque social y territorial. El ser humano como centro del desarrollo social y empresarial,
el emprendimiento, fortalecimiento, desarrollo y consolidación empresarial desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la consolidación del desarrollo local en un contexto global, alianzas público-sociales privadas para el desarrollo, consolidación de procesos de integración empresarial, desarrollo empresarial desde una perspectiva territorial, definición de sectores estratégicos en los territorios, emergen las estrategias de marketing territorial, se consolida la filosofía de asociatividad empresarial, desarrollo de ecosistemas para la innovación, se presentan cambios en la teoría de la estrategia y por último se implementan las políticas públicas de la economía solidaria. Esos desafíos nos los plantearon al inicio de la mañana, cada uno pues con una especie de explicación, y a partir de estos desafíos pues empieza a trabajar la mesa número 1, y la primera pregunta que nos plantean es, frente a los desafíos planteados, el que les acabo de nombrar, ¿qué acciones está desarrollando el sector de la economía social y solidaria para fomentar el emprendimiento y la empresarialidad? ¿Sí? Como siempre, pues cada persona habla desde su experiencia, cosas muy chéveres, otras mejores, pero entonces tratamos como de confrontar y ya vamos a sacar al menos unas cosas específicas. Y es esta. ¿Cuáles son, frente a esos desafíos, cuáles son las acciones que se están desarrollando en diferentes partes del territorio? Experiencias muy maravillosas, escuchamos en el producto del Amazonas, con comunidades indígenas, experiencias muy buenas en Neiva, no recuerdo, ahí me perdonan los que no vayan a nombrar. Entonces dice, la primera acción son programas especiales de sensibilización solidaria, y cuando hablamos de sensibilización solidaria no solamente es educación, ¿sí? Son todos los aspectos, se contempla también el acompañamiento a los asociados, entonces crear semilleros con los niños y con los jóvenes. Muchas de las empresas que estaban ahí, acompañantes, cooperativas, están trabajando ya con niños y con jóvenes, desde procesos solidarios muy interesantes. Hay que fomentar con los comités de educación de las pequeñas, de las cooperativas pequeñas o de las cooperativas grandes, con los comités regionales, todos los recursos para que estos comités destinen recursos a la creación precisamente de esas estrategias de sensibilización solidaria. Y para ello tener personas cualificadas para trabajar con niños y con jóvenes. Y cuando hablamos de cualificados, estamos hablando de didáctica, pedagogía, ¿sí? Porque normalmente hasta en los cursos básicos de economía solidaria a veces manda gente que de didáctica no sabe nada ni de pedagogía. Saben mucho, pero saben tanto que saben hasta maluco. No saben irradiar, no saben contagiar, no le meten pasión pedagógica. Tienen ganas como de hablar, pero no de contagiar. Entonces, si eso es con los adultos, entonces con niños y con jóvenes sí se tiene que tener personal idóneo para eso, de sensibilización solidaria. Otro, es muy importante hacer procesos de etnoeducación, o sea, educación de acuerdo al contexto. No es una educación que se regule desde un centro, desde Bogotá, y todos a nivel nacional pues tengan, que es lo que pasa con ciertos criterios actuales. Entonces estamos hablando ya de la innovación en contexto, de la asociatividad en contexto, ¿sí? Porque hay necesidades diferentes. Entonces, hablando de los procesos de etnoeducación y inclusión de temáticas específicas para el emprendimiento y la empresarialidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hoy por hoy un curso básico maneja solo algunos aspectos. Entonces hay que meter temáticas diferentes. Recordemos que la educación solidaria para muchas cooperativas se quedó en el curso básico, y hacen el curso básico y dicen ya tengo educación solidaria. No, hay que generar más procesos, entre ellos procesos de sensibilización, y hay que incluir temáticas diferentes a las que se están desarrollando ahora. Estoy hablando del tema de educación, de pronto los de la mesa de educación me van a regañar y me están mirando feo, pero es que es imposible separar una cosa de otra. Hablar de desarrollo socioempresarial solidario, hablar de balance social, plan de desarrollo, PC, es imposible no hablar de educación también. Ese es frente al tema 1. ¿Qué acciones están haciendo frente a los desafíos planteados? Entonces, esas acciones están respondiendo a algunos de esos desafíos, a 1, 2, 3, en grupo, a los desafíos que se plantearon al principio. La segunda pregunta fue, ¿dudas ahí? No, claro.
Si tienen preguntas, con mucho gusto que Juan Pablo se las responda. Reto, pregunta 2. ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos? No, todavía no, espere, que es que estoy más confundido. No, pero harto, ¿sí o no? Pero no se ha notado. Lo que les estoy diciendo es, primero en la primera pregunta, las acciones. Lo que pasa es que las acciones las dividimos como en 3 aspectos, que fue políticas públicas, relevo generacional e integración. Bajo esos 3 pilares fue que se respondió la primera pregunta. Entonces, las acciones están definidas bajo esos 3: políticas públicas, integración y relevo generacional. Las que le acabo de nombrar ahora eran las de relevo generacional, ¿sí? Las de los las programas especiales de sensibilización solidaria, la etnoeducación, las redes juveniles, la inclusión de temáticas. Ahora, hablando frente a las alianzas público-privadas para el fortalecimiento empresarial solidario, encontramos experiencias maravillosas en diferentes partes del país, con la ESAP, con el SENA, con universidades, con gobernaciones, con alcaldías. También sentimos pues ya a nivel personal que se está trabajando desde las islas, no solamente desde el primer nivel, sino segundo y tercer nivel. También hay una participación en los consejos territoriales de innovación, ciencia y tecnología. Tenemos la experiencia aquí de María Selva, el Guainía, y ellos están. El sector solidario tiene una injerencia muy importante en este comité de innovación, ciencia y tecnología. Entonces es importante que el sector solidario se empiece a incursionar en ese aspecto. Y también hay una representación del sector solidario en la Comisión de Competitividad. Es necesario que el sector tenga una representatividad ahí. ¿Claro? Y frente